bueno. Bueno, precisamente con esa idea del fracaso y la reversibilidad se eligió también la imagen de la invitación, que es el triunfo de la iglesia, el triunfo como sinónimo de éxito, pero al mismo tiempo que, como vamos a ver en este seminario, tiene muchos de fracaso y al mismo tiempo de reversibilidad. Así que, sin más, comenzamos la primera mesa, que se titula Aproximaciones panorámicas y conceptuales, que se compone de tres presentaciones. La primera es de Carlos Álvarez, la segunda de Sol Serrano y la última de Guillermo Wilde. Cada presentación tendrá 20 minutos y después tenemos 20 minutos más de comentario y pregunta, y vamos a ocupar el sistema de manos, ¿no?, que tiene Zoom para ordenar las preguntas y los comentarios. Bueno, comienza su presentación Carlos Álvarez, que es doctorando del Centro CEF de la Facultad de los Jesuitas en París, y su ponencia se titula La conversión del paradigma de misión, una lectura de la mutación de la teología de la misión en el pre- y post-concilio Vaticano II. Así que muchas gracias, Carlos, y tus 20 minutos desde ahora. Bueno, hay un pequeño cambio en el título. Va a ser la conversión del paradigma de misión, una lectura de la mutación de la teología de la misión desde 1941 a 1965. No alcancé a llegar al posconcilio, así que acabo con adyentes, que ya es mucho. La presente contribución busca rastrear el cambio de paradigma de la misión vivido al interior de la Iglesia Católica, abarcando el periodo, que va desde los años 1941 hasta el Concilio Vaticano II. El modo de abordar un tema tan amplio y complejo será una lectura de tres momentos significativos, bien aleatorios, digamos. El primero, el artículo del jesuita Henri de Lubac, El fundamento teológico de las misiones, del año 1941, que cristaliza la discusión teológica en torno a la misiología. Segundo momento, el artículo La conversión del misionero, de 1963, de Michel de Certeau. Y por último, una mirada bien panorámica de la elaboración agitada del decreto conciliar Adyentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. La confrontación de los acentos y opciones teológicas de estos tres textos desvela el cambio de paradigma en torno a la misión, vinculado a la mutación cultural vivida en los años 50-60, sobre todo en Europa, debido a los efectos secularizadores de la post-Segunda Guerra Mundial, el fracaso del paradigma colonial y el impacto de las ciencias humanas en la comprensión de la misión a nivel teológico. El fruto magisterial aún dubitativo de esta nueva confluencia será la elaboración de adyentes en el Concilio Vaticano II. Ese es el camino más o menos que propongo de lectura. Parto con el fundamento teológico de las misiones de Henri de Lubac. Este texto fue escrito el año 1941 en la Cátedra de Misiones, fundada para la propagación de la fe en las facultades católicas de Lyon. El contexto sociopolítico de la escritura de este texto es una Francia ocupada por los nazis durante el régimen de Vichy. Y es importante el contexto porque el texto de Henri de Lubac responde, o su comprensión de la misión responde en parte también a los desafíos que planteaba justamente el nacionalsocialismo, sobre todo vinculados a una crítica muy profunda a la universalidad heredada del pueblo de Israel o del Antiguo Testamento. La insistencia, por tanto, en la idea del universalismo, de la misión universal católica, en el caso de Lubac, estará muy mediada por la objeción al ideólogo del racismo Rosenberg, quien criticaba el universalismo del cristianismo heredero de Israel, desconociendo así, según Rosenberg, la Iglesia Católica, la superioridad racial de la misma Europa, de los pueblos blancos definidos por la sangre nórdica. Este principio, según Rosenberg, conduciría a Europa a su ruina. De Lubac responde justamente en su noción de universalidad de la misión a el desafío planteado por Rosenberg y por otras críticas justamente al universalismo de la misión. Quisiera acentuar solamente también cómo de Lubac reconoce ya en el año 1941 la atención al proselitismo y los peligros sociales que presentaría la actividad misionera en una estructura social determinada, por ejemplo, implantar la observancia de la monogamia
en un sistema cultural donde la poligamia es todavía practicada. Es consciente en el año 41 de los desafíos que implica justamente la misión en ese sentido. A nivel teológico, la respuesta de Delibac será lo que él va a llamar una comprensión de la misión vinculada a la caridad divina, tratando de salir de dos tensiones muy marcadas en los años 40. La primera, una solución más bien rigorista, fundada en el axioma que conocemos, extra ecclesiam nulla salus, es decir, que fuera de la iglesia no existe la salvación, y por otro lado, una solución más laxista, que diría que la iglesia es necesaria, no totalmente necesaria finalmente para la salvación de los infieles. Delibac intenta escapar a este dilema rigorismo-laxismo a través de la noción de plenitud, ligada al adagio de Ireneo de León, la gloria de Dios es que el hombre viva, y cita justamente en su texto a San Francisco Javier como un ejemplo de aquel dispositivo teológico que creería que el imperio exclusivo del demonio habita en las almas de los paganos, y por otro lado, el modelo de Matteo Ricci, que solo un par de años después consideraba que el cielo también era prometido para los infieles. Delibac insiste sobre el principio de la caridad divina, que no puede sino buscar la expansión de la iglesia, y por lo mismo, aún manteniendo el esquema de la implantación de la iglesia que planteaba la escuela de Louvain, que es muy importante para el desarrollo de la misiología en la primera mitad del siglo XX, su aproximación es un poco menos jerárquica de la que plantearía justamente el padre Charles y la escuela de Louvain. Así, a partir de la teología de Delibac y de sus propios interlocutores, podemos decir que en 1941 hay un deslizamiento del debate sobre la teología de la misión, el acento puesto en la salvación de las almas como objetivo primero de las misiones se matiza. El fundamento teológico de la voluntad de Cristo más bien está puesto en la caridad para que Dios pueda ser glorificado y amado en todos los hombres. Segundo modelo, un par de años después, 20 años después, la conversión del misionero en Michel de Certeau, presentado en la revista Christus, de la que él era subdirector. Dicho texto se inserta en un número especial dedicado a la misión llamado El Deber Misionero, escrito en plena efervescencia, que acompaña la preparación del Concilio Vaticano II en torno a la misiología. La textura y el contenido del artículo de Michel de Certeau es totalmente otra que la del texto de Henri de Lubac. Mientras que Henri de Lubac habla del fundamento teológico de las misiones, Michel de Certeau se interesa por el misionero en singular, transición de lo universal a lo particular, o de la primacía de la definición a la toma de conciencia de la experiencia cultural. Tres elementos que me parece importante destacar de este texto. El primero, salir de un mundo para entrar en otro sería la definición de la misión en Michel de Certeau, y esa salida de un mundo para entrar en otro no puede sino pasar por la frustración y el fracaso. Michel de Certeau evoca la necesaria conversión del misionero, que sería la etapa previa a la conversión de los paganos. Conversión marcada por la muerte de toda una carga lingüística y cultural, donde se enmarca la inteligencia que el misionero tiene de la fe, del evangelio y de la iglesia. Salir de un mundo para entrar a otro es el proyecto y la definición inicial de la misión. Michel de Certeau hace referencia al trabajo de Émile Poulain sobre el nacimiento de los sacerdotes obreros, demostrando que estos dos polos, salir, entrar, organizan la misión al extranjero y también la misión al interior, podríamos decir. La conversión del misionero viene luego de un tiempo de desilusión y de angustia. Michel de Certeau cita como Henri de Lubac a la Vamos-Chanam en lo relativo a la necesidad de revisar los hábitos mentales y los métodos. El cuestionamiento profundo no es accesorio, sino la ley interior de la misión. Segundo elemento, la figura del misionero etnógrafo. El artículo de Michel de Certeau muestra bien el giro etnológico de la misión católica en los años 50-60, a tal punto que él compara el misionero a un etnógrafo, invitado a entrar y a estudiar a fondo la cultura de los paganos para descubrir su humanidad en común. La alusión a las ciencias humanas es explícita. El misionero, para purificar sus prejuicios, cito de Certeau, debe ayudarse de los métodos de la investigación etnográfica
o de los análisis sociológicos y psicológicos, revelando minuciosamente los signos lingüísticos, los simbolismos, la topografía. Los misioneros comienzan a descubrir esa tierra incógnita. Ese proceso lo lleva a descubrir una unidad de sentido cultural tácita que se le escapa al misionero por todas partes. Como el etnógrafo, el misionero toma conciencia de profundidades diferentes. Cito a Certeau como él todavía. Él es confrontado delante del hecho problematizador que contrasta con sus postulados simplificadores la pluralidad de los universos mentales. En ese momento, de Certeau cita a Claude Lévi-Strauss a propósito de la muerte del etnógrafo a la sociedad de donde salió. Al igual que Lázaro, diría Claude Lévi-Strauss, es un muerto que vuelve el etnógrafo a otro mundo y que no puede fiarse a las certezas culturales que por lo tanto siguen siendo necesarias. El misionero, por lo tanto, se siente movido, terremoteado, porque descubre que su iglesia está vinculada a una cultura determinada. Dicho de otro modo, el misionero, situado entre dos mundos, descubre que la catolicidad de la iglesia es siempre situada, particular y localizada, y muchas veces capturada por ciertas culturas dominantes. Tercer punto del texto de Certeau, el cambio de un paradigma del anuncio, implantación de la iglesia a un esquema dialogal. Michel de Certeau elabora una reflexión que muestra el cambio de paradigma en torno a la misión, basada en una suerte de esbozo de teoría de la comunicación fundada en una nueva comprensión del mensaje cristiano que va a desarrollar en los años siguientes. Un nuevo paradigma pareciera que comienza a nacer en la iglesia, y Michel de Certeau cita algunos textos que son fundamentales. Yo me quedo con uno de ellos que se llama Dios ama a los paganos, una misión de la Église sur le plateau du Vietnam, de Jacques Dourne, que era un sacerdote de las MEP. El misionero podría estimar que su tarea apostólica consiste en transmitir un mensaje que se identifica con el saber que él posee y que habría de alguna manera que imponerlo. El riesgo de una intransigencia demasiado anclada en la necesidad de vigilar unas cuantas palabras y una cierta ortodoxia no le permitirían, según de Certeau, anunciar el misterio enunciado por el lenguaje cristiano, el poder de la palabra que despierta a todo hombre a una vida nueva. Para Michel de Certeau, la intención primera entonces del apóstol no sería transmitir una doctrina ayudado por una retórica, sino más bien buscar comprender dónde están los hombres con los que se encuentra en las tierras de misión. El misionero debe encontrar a los hombres donde ellos habitan. Este cambio de paradigma se sostiene en una imagen de un Deus semper maior, imprevisible. Así pareciera que la experiencia intercultural es definida para él como una experiencia cultural. Así como para Belivac, el fundamento de la misión escritural está dado por los textos clásicos del envío a Jesús en misión, Mateo 28, Juan 20, Marcos 16, Michel de Certeau se apoya más bien en los actos de los apóstoles, especialmente en el pasaje donde Pedro es invitado a compartir los alimentos rituales impuros donde el incircunciso Cornelio. En este pasaje donde Pedro al fin comprende que Cristo vino por todos los hombres, adyentes, y no solo por los judíos. La misión conduce así a una doble conversión. El pagano debe descubrir a Dios y el misionero debe profundizar su conocimiento de Dios a través de esta experiencia de la común humanidad. Así llegamos al año 1965, al documento Adyentes, que va ciertamente mucho más acá, por decirlo así, de lo que va Michel de Certeau, que va mucho más allá. Pero el desafío del documento y del decreto sobre la misión que los padres conciliares debían redactar no es menor, ya que en el año 65, post-crisis colonialista, ellos debían afrontar el enorme problema que durante 5 siglos la misión cristiana estuvo ligada a momentos demasiado estrechamente a la edificación de los imperios coloniales de los pueblos europeos. Claramente la teología, y dentro de ella la teología de la misión, que precedió al Concilio Vaticano II, tenía una coloración eurocéntrica. Dicho tinte tocaba tanto a las misiones católicas como a las protestantes. Es así como la idea de misión entra en crisis una vez que comienzan los procesos de crisis coloniales y el nacimiento de las iglesias y las jerarquías locales autónomas. 2 intervenciones que nos pueden ayudar a comprender el estado de esta discusión. La primera es una intervención del obispo de Bujumbura, de Burundi,
quien en la sesión del concilio del año 65, en el mes de octubre, dice: nosotros vivimos un periodo de transición entre la época de las misiones propiamente dichas y la de las iglesias jóvenes que son sin embargo autónomas y existen por ellas mismas. La segunda intervención corresponde a Pedro Arrupe, recién elegido superior general de los jesuitas, quien es invitado a una sesión justamente para dar una conferencia en torno a cultura y misión. Dice Pedro Arrupe: la evangelización ha de tomar al hombre como es, con sus culturas y valores humanos. No se debe llevar el Japón a otras regiones misionadas, la civilización y la cultura occidental, sino solamente la fe cristiana. La Iglesia no solo enseña, sino que también aprende de las diferentes culturas. Arrupe fustiga de manera directa el infantilismo bajo sus diferentes formas, el sentimiento de superioridad, la miopía y la superficialidad en las representaciones de las misiones en el concepto de iglesia. Es así como el documento Adyentes tiene una mutación en la manera de comprender la misión, pese a que mantiene ciertas dudas, sobre todo en la comprensión jerárquica de la misión, y tal vez el avance más importante de este documento tiene que ver con el paradigma de la Missio Dei. La misión salvífica del Hijo y del Espíritu fue abordada primeramente en ciertos medios protestantes que ligaban esta reflexión a la secularización, es decir, a la idea que Dios opera la salvación en la esfera sagrada y profana a la vez. La derivada de este giro implica que las misiones tienen por objetivo no solamente la consagración del misionero a la proclamación de la fe, sino también a la constitución de la sociedad y al desarrollo humano. La consecuencia de este nuevo acento es que el envío en misión de Cristo y la proclamación de la Iglesia pasan en algunos puntos a un segundo plano, al igual que la necesidad de la conversión de los paganos. En cambio, comienza a tomar mucha más fuerza el diálogo con las otras religiones, las culturas locales. Detrás de este giro teológico de la comprensión de la misión, ciertamente existe un intento de deshacer la misión de los reproches crecientes de colonialismo y de eurocentralización de la Iglesia. Con todo, Adyentes mantiene todavía las oscilaciones entre justamente una nueva mentalidad sobre la misión que todavía no termina de anclarse al interior de la Iglesia. Tres elementos más a considerar como avances de Adyentes. El primero es la valoración de la cultura local. El segundo se refiere a la superación de una definición solamente eurocéntrica del misionero, es decir, que estamos todos llamados, por decirlo así, dice el documento Adyentes, a la misión. Dios llama de manera particular a misioneros, hombres y mujeres que poseen los carismas, etc. Y tercer punto, el decreto conciliar tiene el mérito de poner en relieve el valor del encuentro y de la conversación, paradigma dialogal o comunicacional como primera etapa de toda misión evangélica. Yo termino con una pregunta para mis colegas historiadores. Yo vengo más bien del mundo de la teología, convirtiéndome poco a poco a la historia, y al trabajar esta pequeña presentación, esta pequeña contribución, yo me hice la pregunta de si existe alguna comunicación entre la conversión del paradigma de misión a nivel teológico, pre y en el Concilio Vaticano II, y la historiografía de la misión, que nace a partir justamente de este giro en torno a la comprensión de la misión. Ciertamente, cosas que son evidentes, por ejemplo, como la desconfesionalización de la misiología, bueno, son puntos evidentes, pero me imagino que el uso de la noción de misión tiene que haber tenido también un giro en la historiografía post-Concilio Vaticano II, en parte vinculada tal vez más o menos a este giro vivido al interior de la teología. Muchas gracias.